Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre si Obi-Wan Kenobi supo que Ahsoka estaba viva tras la Orden 66, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango seed de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema hicimos un reciente video explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Miguel Ángel Carroll nos cuestiona: ¿dónde rayos veremos lo que sucedió con el Jedi Oppo Rancisis? Y hay que recordar que el maestro Rancisis no solo vivió como un miembro del Consejo Jedi en la época de la Alta República, sino que también estaba en la lista de blancos a cazar de Jedi supervivientes de Lord Vader y el Inquisitorius, como lo vimos en los cómics del Sith. Pero salvo que fue un superviviente, no sabemos más de él. No obstante, es posible, Masters, que sepamos algo de Oppo en el videojuego de Jedi Survivor, como ya vimos que Cal Kestis busca restos de los Jedi en una época donde vivió también Rancisis. Y con esto me refiero pues a la Alta República. Y donde hasta también ya vimos que en Survivor Sir Yunda opera un nuevo archivo Jedi en esa época. Quizás pues puede ser que hasta Cal y Sir estén vinculados a la Red del Camino, donde operaban otros Jedi supervivientes salvando a distintos sensitivos a la fuerza, como lo vimos en la serie de Kenobi mediante también el mencionado superviviente Quinlan Vos. Y por ahora sabemos que Oppo no cayó asesinado, al menos no en los primeros 10 años del Imperio, porque tampoco fue un trofeo de Vader y sus inquisidores en el planeta Nur. Así que es posible que sepamos más de él en Jedi Survivor o en un contenido o videojuego posterior a este, o por qué no hasta que se le mencione en la novela de Jedi Battle Scars sobre Cal Kestis. Y también es posible que sepamos de él en una futura temporada 2 de Obi-Wan Kenobi, como se ha rumorado. Esos pues, Master, son los casos que veo más posibles. Es así que con esta segunda pregunta del día, el Master Santi Jedi nos cuestiona ¿qué otros cazarrecompensas famosos veremos en las series futuras del Filoniverse? Y la verdad, Masters, yo mismo me quedé esperando en el libro de Boba Fett cameos de, por ejemplo, Bossk u otros cazarrecompensas famosos del Imperio Contraataca, aunque también tuvimos a Cad Bane o a Black Krrsantan. Inclusive sobre este tema, yo me atreveré a decir a que es muy posible que Cad Bane no esté muerto, como suele hacer típicamente Dave Filoni con sus villanos. Y sobre todo lo digo porque será raro que lo hayan traído en capítulo y medio en esta serie, después de décadas de no verlo desde Clone Wars y Bad Batch, para simplemente cargárselo. Y creo que inclusive el hecho de que en Libro de Boba hayan presentado a los mods y que también hayamos visto la reparación del estómago de Fennec Shand y que por ejemplo tampoco haya muerto Cobb Vanth a manos de un tiro de Cad Bane, todo eso pues hace más plausible el hecho de que con una simple operación e implante cyborg, Cad Bane pueda volver en el futuro para tener toda una saga de enemistad hacia con Boba Fett. Eso pues me parece que sería muy rico en el conflicto futuro. Y no nos olvidemos tampoco de ese parpadeo y pitido de Cad Bane justo al final de la serie del Libro de Boba, que bien pudo haber estado llamando a su droide todo 360 que no lo vimos en la serie. Así que yo apostaría a que Bane no está muerto aún, Masters. Pero en definitiva, creo que Bos, Sucus, Forlum o Dengar podrían volver también en una futura serie al mando de Boba Fett, ahora que este clon es todo un lord del crimen en Tatooine con muchos recursos. No nos olvidemos que también le debe favores al Mandalorian y que él irá a recuperar a Mandalore, y que también se ha rumorado que habrá una Boba Fett 2 eventualmente. Así que esos cazarrecompensas del pasado podrían servir como aliados en el futuro. Y en definitivo, Masters, pienso que son cameos que eventualmente Dave Filoni pondrá en las series, pero los irá dosificando con el tiempo, y en realidad solo es cuestión de ser paciente para ver esos cazarrecompensas famosos en el live action. Es así que nuestra tercera pregunta del miembro del canal y aprendiz Sith Federico Casado, él nos cuestiona qué pasó con la base de los Inquisidores en Ur y todos esos cuerpos Jedi tras la Guerra Civil. Y recordemos que en los tiempos de la Guerra Civil ya habían muerto todos los Inquisidores imperiales, Masters, pero también su base en Ur estaba densamente poblada por miembros justamente del Imperio, y Palpatine, tras la destrucción de su gobierno, buscó borrar muchas de sus evidencias y sus experimentos, justamente con la Operación Ceniza que se dio tras su supuesta muerte en el regreso del Jedi. Así que es muy posible que Palpatine con sus agentes haya borrado muchas de las evidencias que había en Ur, sobre todo claro en relación a los Jedi.
Y en realidad es algo, Masters, que no lo sabemos del todo, porque los Sith y Palpatine han ocultado muy bien todo sobre sus experimentos. Y sobre todo esa base en Ur es una invención muy nueva del canon desde Jedi Fallen Order y que la vimos también después en Kenobi. No obstante, lo que sí sabemos en el canon es que Luke Skywalker y R2-D2 dieron con toda una base completa de sitios antiguos de los Jedi que tenía el Imperio, y por eso también visitaron docenas de bóvedas personales del Emperador Palpatine, en conjunto con sitios ancestrales Jedi que ya no existían más, tal cual como la luna de Aldo-Lim donde vivía Akira Kinfila, que fue cooptada por el Imperio, o por ejemplo el templo Jedi en Lothal donde estaba el mundo entre mundos, o inclusive Luke visitó el planeta Ilum ya cuando fue terraformado. E incluso sabemos que Luke Skywalker fundaría su templo en Ossus, que era un mundo ancestral de los Jedi, así que es muy posible que él visitara parte de la herencia de su padre y los Inquisidores, que estaba justamente en todo el sistema Mustafar, como lo era el propio planeta Mustafar y el mundo de Nur. Y con esto me refiero en esos años que Luke se dedicó a buscar conocimiento antiguo de los Jedi y de los Sith, como también vimos que el Jedi buscó holocrones Sith en la novela Shadows of the Sith. Esto claro, para proteger de los peligros que estos podrían traer a la galaxia o a sus aprendices. Así que como una especulación responsable de mi parte, es muy posible que Luke haya visitado estos sitios e incluso darle un entierro apropiado a esos Jedi que estaban como trofeos en Ur. Pero recordemos que mucho de esto se perdió con la muerte de Palpatine y la Operación Ceniza, que buscó precisamente ocultar toda su experimentación y proyectos secretos, sobre todo pues para crear caos cuando cayó el Imperio. Porque recordemos, Masters, que para una poderosa luz como la de Luke, siempre había una poderosa oscuridad para ocultarlo todo como la de Palpatine. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Roman Kraken nos cuestiona si es posible ver a Vader en el videojuego de Jedi Survivor. Y tras ver ya un par de trailers, Masters, y conocer el contexto que tendrá la novela precuela de Jedi Battle Scars, la cual sucede años antes a Survivor, donde sabemos que el quinto hermano Inquisidor perseguirá a Cal Kestis y a la tripulación de la Mantis, y esto sumando al hecho que ya conocemos de Jedi Fallen Order, donde escapamos tal cual de las garras de Lord Vader en Ur, yo me atreveré a decir que sí hay muy buenas posibilidades de verlo en Survivor. Esto pues como un breve cameo sorpresa que está finamente escondido aún, como pasó en la parte 1 de estos videojuegos, donde si lo recuerdan, Masters, no supimos nada de Lord Vader, sino hasta que jugabas la parte final de ese juego. Y es más que obvio por la historia que conocemos que Vader no parará en buscarlo. Y literalmente, Master Sir Yunda le dice a Cal Kestis en el trailer de Survivor que él es en realidad el más buscado de todo el Imperio. I hear you've been busy making yourself the Empire's most wanted. Así que esto en realidad eleva más las posibilidades de ver a Vader. Pero también hay que mencionar que la trama de Survivor sigue estando finamente oculta, ya que no conocemos del todo qué estará pasando, pero sí sabemos que tendremos nuevos aliados y que Kestis seguirá buscando legados de los Jedi, pero también tendrá nuevos enemigos, como varios cazarrecompensas y ese alien ex-Jedi de la Alta República, ese que estaba en un tanque de Bacta que será nuestro enemigo en la historia del juego, y también tenemos inclusive ese senador Padawan que buscaba cazar a Kestis, como justamente lo vimos en el tráiler anterior. Aún pues hay muchos personajes misteriosos que servirán como villanos. Y en realidad parece que en Survivor las amenazas y los métodos del Imperio serán más complejos y distintos al hecho de usar simples inquisidores para cazar a Cal Kestis. Y eso en realidad también reduce las posibilidades de ver a Vader. No obstante, creo que en un momento climático del juego sí podría salir Vader para aplicar su tortura, pero esto sería en un momento sumamente breve. No obstante, también este caso lo veo difícil porque Survivor en su trama seguramente será distinto a Fallen Order, precisamente para que no se repita toda la historia que ya vimos. Así que seguro Vader puede salir mencionado simplemente en un holograma, o por ejemplo aparecer al final para tener una revelación distinta a la que tuvimos en Fallen Order. Pero mi corazonada me dice que no creo que peleemos contra él en Jedi Survivor, Masters. Pero bueno, nunca se sabe. Es así que en esta quinta pregunta final que titula el video, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona si Obi-Wan Kenobi supo que Ahsoka Tano estaba viva tras la Orden 66. Y este en realidad, Masters, es un tema un tanto complejo, de esos que le encanta a Dave Filoni siempre ir alterando a medida que pase el tiempo, para ir agregando pequeñas adiciones por aquí y por allá entre las series, porque como sabemos, continuamente la saga da saltos de tiempo hacia el pasado o al futuro, complementando así diversas historias. Como ya vimos pues que se complementó la historia de Ahsoka en el comienzo y la mitad del Imperio con Clone Wars o Tales of the Jedi, pero también en su novela
canónica o la serie de Rebels, que incluso nos conectó en su final con un tiempo posterior a la serie del Mandalorian, viendo ahí su búsqueda por Ezra Bridger más de 5 años después del regreso del Jedi, que tal cual será el tema central de su serie. No obstante, aunque no tenemos una confirmación tajante de que Kenobi supiera esto como tal, sí hay muchas evidencias que nos acercan a que el maestro Jedi supiera de que Ahsoka estaba viva tras la Orden 66. Y sobre este tema, primero hay que recordar que Kenobi en todos esos años en su exilio en Tatooine buscó conectarse con la fuerza viva y hablar con Qui-Gon Jinn, algo que en parte el maestro Yoda le enseñó en sus meditaciones cómo hacerlo. Así que hay que tomar en cuenta que estos dos Jedi estuvieron en comunicación o en comunión mediante la fuerza en esos tiempos. Y ese detalle entre Yoda y Obi-Wan es muy importante considerarlo, ya que también sabemos que Qui-Gon Jinn no se manifestó ante Kenobi sino hasta 10 años después de la venganza de los Sith, justamente 4 años antes del comienzo de la serie de Rebels. Inclusive la novela canónica de Ahsoka, que sucede justamente hacia el final del primer año del Imperio, ahí tenemos un breve interludio de Kenobi en Tatooine, recordando en parte sus errores del pasado hacia el final de la Guerra de los Clones, viviendo exiliado y hasta pensando en la hija de Bail Organa que después ayudaría. Y él ahí tenía muy en claro que nada lo distraería de su misión por Luke y Leia, ya que ellos pues eran el futuro de la fuerza. Y sabemos que también fue toda una sorpresa para Kenobi enterarse en su serie de otros Jedi supervivientes que pertenecían a la Red del Camino, al igual que ver con sus propios ojos los múltiples Jedi que había cazado Vader a lo largo de los años. Y ojo, que también la novela canónica de Ahsoka nos dice varias veces en los pensamientos del senador Bail Organa que habían acordado él y Kenobi no hablarse si no era una situación de verdadera emergencia. Y de hecho, Masters, previo a encontrarse con Ahsoka y unirla a sus filas, Bail piensa en hablar de Kenobi sobre esa Jedi superviviente, pero se abstiene. Y él menciona que solo pensaba hablarle a Kenobi para una emergencia de verdad, como tal cual pasaría años después con el secuestro de su hija Leia. Pero es muy claro pues que Bail Organa tenía todas las piezas en el tablero, como lo vimos en Tales of the Jedi, donde hasta intenta reclutar a Ahsoka y después termina por sí hacerlo tras todo lo que sucede en Rada con el Sexto Inquisidor. Algo que lo que vemos en Tales of the Jedi es simplemente una versión resumida de la novela de Ahsoka. Y Bail Organa, hasta donde sabemos, no le revela a Ahsoka en un principio que sabía de Kenobi o de Yoda, o inclusive de la identidad de Leia. Todo pues por el peligro que eso representaba. Y justamente parece que se lo guardó para proteger el futuro de los Jedi y sobre todo de los Skywalkers, pero si consideramos que colaboró con mucha confianza durante más de 15 años con la propia Ahsoka dentro de su rebelión, es muy posible que Bail Organa eventualmente se lo dijera a Ahsoka, o que al menos Lady Thanos sospechara de todo esto, conociendo también que Kenobi era un superviviente. Sobre todo, no nos olvidemos que Ahsoka en ese momento se convirtió en Fulcrum y manejó toda la inteligencia de las células rebeldes que controlaba Organa. Y sobre esto hay que recordar que en la serie de Rebels, Ahsoka ve al maestro Yoda en el templo Jedi en Lothal como una visión conectada mediante el mundo entre mundos. Así es inclusive como el propio Yoda le da un cristal Kyber a Ezra en las primeras temporadas. Pero la clave aquí en Rebels, Masters, es que si el maestro Yoda sabía que Ahsoka estaba viva y parece no sorprenderse, es muy posiblemente por sus conversaciones en la fuerza que también lo supiera Kenobi. Porque recordemos pues que ellos tuvieron años de comunicación para hacerse unos con la fuerza. E inclusive me parece que es bastante evidente que eventualmente el fantasma de la fuerza de Kenobi lo sabría. Pero hablando estrictamente de los tiempos cuando Kenobi estaba vivo, hay que recordar que tanto Obi-Wan y Yoda tenían esa política de no intervención porque los Skywalkers eran el centro de todo. Como también hemos escuchado que eventualmente Ahsoka se daría cuenta de eso en su serie. Y claro, esto también se da para no alterar demasiado en los hilos nuevos de Filoni, lo que estableció previamente George Lucas en la trilogía original, Masters. No obstante, si lo pensamos así, había demasiados actores alrededor de Kenobi que colaboraron con él en los tiempos de Rebels o antes, que también sabían que Ahsoka estaba viva en esos mismos tiempos, por lo menos 15 años después de la Orden 66. Y con esto me refiero a varios personajes como el Capitán Rex, que formó parte de la rebelión hasta la batalla de Endor. Inclusive el propio maestro Yoda, que ya lo vimos en el templo Jedi de Lothal frente a Ahsoka. Pero también está el caso del senador de Alderaan, Bail Organa, que colaboró con Ahsoka y que sabemos que incluso pidió la ayuda de Kenobi en varias ocasiones ya en la época rebelde. Y ni qué decir del Padawan Jedi Ezra Bridger, Masters, que tal cual en su juventud conoció a todos estos personajes y que inclusive conoció el escondite de Kenobi en Tatooine, conociendo previamente a Ahsoka. Y ojo, posiblemente cuando
cualquiera de estos personajes le pudo decir fuera de cuadro a Obi-Wan de la supervivencia de Ahsoka tras la Orden 66. Pero como les digo, el maestro Kenobi en su exilio tenía una misión muy clara de hacerse uno con la fuerza y no intervenir para nada más que cuidando a los hijos de Anakin, todo pues como los herederos del balance en la fuerza. Así que el hecho de saber sobre Ahsoka no hubiera cambiado la cosa en sus prioridades, aunque seguro sí le pegaría mucho en su corazoncito por la nostalgia. Como sabemos que en muchas ocasiones Kenobi se lamentó no poder ayudar a otros Jedi supervivientes, todo pues por salvaguardar la misión. Y creo que este tema, Master, seguramente puede ser algo que se explore en el futuro de forma mucho más tangible sobre cómo exactamente Obi-Wan supo que Ahsoka estaba viva, porque estoy más que seguro que con toda esta evidencia que ya mencionamos, siempre supo que la Togruta llegó a sobrevivir la Orden 66. Y sobre todo lo digo por ese enorme hecho de que el maestro Yoda vio con toda paz desde el mundo de Dagobah a la Togruta, que estaba a millones de kilómetros desde Lothal. Eso mismo pues se lo pudo haber dicho el maestro Yoda o haberlo sentido y comunicárselo a Kenobi. Y creo que en realidad el cómo es lo menos importante, Masters. Pero bien puede ser algo que se haya guardado Dave Filoni para revelársenos como toda una sorpresa en un contenido futuro del canon, con los típicos saltos de tiempo o flashback que le gusta hacer a este creativo en todos los contenidos que él maneja. Y eso puede darse como una especulación responsable de mi parte en una de estas tres posibilidades. Primero, claro, si se llega a confirmar una futura temporada 2 de Tales of the Jedi, que ya vimos que llenó muy bien ciertos huecos de la vida de Ahsoka o Dooku. Y esto podría darse pues ampliando la historia de Ahsoka, o por qué no también narrando una historia que no conocemos de Kenobi. Pero una segunda posibilidad también podría darse en una temporada 2 de Obi-Wan Kenobi, como se ha rumorado por fuentes muy confiables en la industria como Making Star Wars. Ya que no nos olvidemos que esa serie dejó muchos hilos abiertos, sobre todo pues con la Red del Camino. Y podría incluso mencionarse que Ahsoka está viva, como pasó con el Jedi Quinlan Vos, o también con los otros Jedi muertos que vio Kenobi con sus propios ojos. Y la tercera posibilidad incluso podría darse hasta en la serie de Ahsoka que está escrita por Dave Filoni, que podría darnos un flashback mediante el mundo entre mundos. Como ya hemos escuchado que podemos tener momentos de mucha nostalgia en esta serie, que conecten y cuenten el pasado de la Togruta desde que era adolescente hasta la época imperial para conocer qué rayos hizo en esas 2 décadas, conectando claro con Clone Wars y hasta con Rebels. Y ahí pues hasta podremos ver algo sobre Kenobi o que nos acerque a este tema. Y como les digo, Masters, las semillas ahí están, como para ver en un momento específico en el futuro de cómo Kenobi se enteró de que Ahsoka estaba viva. Pero me parece que por todas las evidencias que ya hay en distintos contenidos del canon, como la novela de Ahsoka, Tales of the Jedi, Rogue One o hasta la serie de Rebels, que es más que obvio que el maestro Kenobi siempre supo que Ahsoka Tano sobrevivió tras la trágica Orden 66. Lo más difícil, claro, para él fue el hecho de no poder hacer nada, como tampoco el maestro Jedi pudo hacer nada por otros supervivientes, y siempre cargó eso en su conciencia porque él tenía una misión mayor para la fuerza. Por eso siempre su historia fue sumamente trágica y llena de honor por lo que estaba haciendo en Tatooine. Hello there. Pero si también te quieres saber qué rayos hacía Vader en los tiempos de la serie de Andor, esa historia de las preguntas del día te la dejé aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.